Finaliza Wano y con ello uno de los arcos que más hype ha conseguido generar en todos estos años. Todos recordaremos cómo tiempo atrás, antes de empezar este arco, el hype por este era tal que incluso antes de empezar ya lo vestíamos de gala. Un arco que llevaba introducido disimuladamente en la serie desde Thriller Bark, con la presencia del cuerpo de Ryuma allí, las conexiones de Moria y Kaido, y que se acabó de culminar como destino prioritario y de carácter obligatorio en Pan Hazard con la llegada de Momonosuke Kinemon a la vida de nuestros queridos protagonistas. Desde ese entonces comprendíamos que Wano sería un punto y aparte en la obra. El hype ya estaba en la mesa por parte nuestra, pero quien alimentó esto de manera exagerada fue el propio Ichiro Oda. Solo hay que recordar las declaraciones que tiempo atrás decía del arco de Wano, de lo que se podía esperar de él y de las ganas que tenía de dibujarlo y de darle vida. Muchos lo recordaréis, los más veteranos sabéis de qué hablo. Yo ya tengo mi opinión. Tal vez te guste, tal vez no, y aquí como siempre venimos a expresar lo que sentimos y lo que vemos. Y ahora es tu turno, Nakama. ¿Ha sido Wano para ti un arco que ha dejado de desear? ¿O ha sido un arco que para ti ha sido top dentro de todo One Piece? Coméntame, Nakama, te leo. Me gustaría saber tu opinión sobre este arco porque puede ser que incluso lo traiga en forma de vídeo para ver cómo están las opiniones sobre el arco de Wano. De paso, regálame un like, a ver si en este vídeo llegamos a 1000 likes y suscríbete a mi canal. Ya estamos muy cerca de llegar a 50.000 Nakamas. Mi sueño es llegar a 100.000 Nakamas y sé que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Así que Nakama, subís a bordo y vayamos juntos a la Octale, que esto ya está muy cerca de literalmente llegar a la Octale. Finaliza un arco que ha marcado un antes y un después en la obra. Guste más o menos, ha sido el arco más extenso de toda la obra. 4 años de duración y un trabajo de desarrollo más que elaborado. Para traer un arco sí es indispensable construir grandes pilares que puedan darle vida a este peso argumental. Y aquí Oda lo tuvo bien claro. Un arco en el que ya veníamos previamente de construir un poco al heredero al trono del país, la tiranía de 2 villanos que gobiernan con mano de hierro, hasta este entonces que ya la pesadilla ha finalizado. Y una parada en el pasado para comprender grandes escenarios que todavía quedaban por esclarecerse y para entender el futuro aún más. Podríamos decir que lo que más sostiene a este arco de Wano son las relaciones que ya venían construidas con Momonosuke y el clan Kozuki como punta de lanza, vencer por primera vez en la historia de la banda a un emperador y su banda como lo iba a ser Kaido, el pasado de Kozuki Oden y los acontecimientos del mundo exterior con la Reverie de por medio. Podríamos decir que estos eran los pilares entre los cuales Oda trabajaba y tenía la base bien establecida. 4 pilares que podían sostener bien un arco entero o por el contrario desmoronarlo. Teniendo en cuenta la cantidad de capítulos que tiene, la cantidad de nuevos personajes que tiene, es lógico pensar que el inicio sería extremadamente lento. Y que no es hasta que Kaido entra en escena y conseguimos salir de Udon luego de eso de que no coge cierto ritmo. Para mi criterio creo que ese inicio fue lento. Necesario sí, pero lento. Es algo de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y es normal, presentas de primera a muchos personajes nuevos, tanto al gobernante nuevo y sus miedos como poco a poco a los baños que quedaban restantes, la realidad del país de Wano y sus diferencias sociales existentes y la estructura de dicha sociedad y de también los piratas bestias, y cómo se consigue doblegar la voluntad de un país que en el pasado fue guerrero con tan solo mano de hierro y quitando toda esperanza. Para mi gusto, sí. Es cierto que, como ya he dicho, este inicio es lentísimo, pero comprensible para no dejar tantos cabos sueltos sin resolver. Es un país que está completamente aislado del mundo y que lleva 20 años sometido a una cruel dictadura. Normal que Oda se tomara su tiempo en desarrollar unas bases dentro de las que ya tenía. A nivel de historia, de cómo Oda plasma todo lo que quiso reflejar en el arco, realmente he de decir que es brillante. Llega a ser bastante crudo, pero es la cara de la miseria, del hambre, de la desigualdad que hay en el país. Es por eso que encarecidamente a todo fan de One Piece que no haya leído el manga y esté viendo este arco al día en el anime, te recomiendo eternamente leerlo, porque hay viñetas que son oro y en el anime no lo vas a poder apreciar de la misma manera. Mira que el anime está bien en el presente, colorido, pero bien. Pero hay cosas que Toei jamás podría plasmar tan bien como Oda su equipo
en la obra. Por donde íbamos, la historia de Wano es realmente jodida. Oda te hace meterte mucho en los primeros capítulos en la miseria del pueblo de Wano para que conozcas la verdad de muchos y lo que supuso la llegada de cierto hombre al país de Wano y cómo lo cambió todo. Esto crea unos lazos que llenan de ira a nuestros protagonistas. Frente a tanta desigualdad, solo uno es capaz de actuar, Luffy, pero en realidad no deja de ser una hostia en la boca. Y es que no solamente me refiero a cómo Kaido humilla brutalmente a Luffy en su primer enfrentamiento, me refiero precisamente a cómo la verdad real, sin tapujos del clan Kozuki, nos es mostrada. Viajes temporales en One Piece, algo que veíamos súper arriesgado e imposible y que podía ser una metida de pata tremenda, pero que finalmente tras todo ese miedo, solo nos quedaba confiar en que Oda podía hacer todo lo mejor posible como de costumbre, pese a la arriesgada jugada. Una verdad que supuso un antes y un después para conocer la historia del país de Wano más que nunca, y del por qué su presencia era un anhelo para el pueblo de Wano. Desde ahí es donde más interesante de todo ese inicio tan lento se empieza a poner. Y es que ver estas dos dosis de realidad en cuestión de pocos capítulos hacían creer que era imposible lo que íbamos a vivir en este arco de Wano. No teníamos opciones de ganar. Más aún cuando posteriormente no tienes a un emperador siguiéndote en ese mismo país, sino dos por arte de magia. Como en cada arco, suele llegar el punto de inflexión, el punto del cambio, donde nuestro progreso como espectadores pasa a una situación incierta, pero en la que podemos apreciar los mayores avances de nuestros protagonistas. Udon sirvió para eso. Pese a ser a ratos aburrido, realmente sirvió para acentuar las bases de cómo se iba a librar la guerra. Un entrenamiento de Luffy aprendiendo a manejar el haki de armadura avanzado o el Ryu, establecido contacto también con Kid, compañero de generación que nos acompañaría en la guerra aún siendo rival, y que junto a su poder serviría para poner en tensión la cárcel. Por suerte, el peor de los escenarios cambió a ser la luz de la esperanza. La llegada de Big Mom cambió completamente nuestros planes de lo que podía suceder. Me acuerdo de todas las teorías que había en aquel entonces con la llegada de Big Mom y todo lo que pasó con ella. Y nos dejó realmente vía libre para tanto gobernar la cárcel como para ganar aliados por la causa. Aliados que Luffy, gracias a su forma de ser, su carisma y su forma de ver la vida, consiguió levantar ese ánimo que estaba quebrado. Aquí pudimos ver más que nunca cómo el pueblo de Wano estaba rendido, no haciendo alarde de sus señas de identidad, habiendo perdido completamente su forma de ser y su hoja de ruta. Y es tras esto que entramos en el plato principal. Podríamos decir que hasta que no vemos la resolución de Udon, realmente sigue siendo un arco un tanto lento. Un arco que, la verdad sea dicha, está bien construido, una historia bien hilada a un país en sufrimiento, dando sentido a sus vidas y viendo cómo va sucediendo todo y de dónde nace todo. Pero no es hasta la entrada de la alianza entre Kaido y Big Mom que las cosas se ponen serias en todos los aspectos. Con este acontecimiento posteriormente pudimos ver a casi todos los vainas ya reunidos a falta de uno y todos los aliados ya liberados. Bueno, a falta de uno no, a falta de dos, pero sabemos que uno de esos llegaría dentro de no mucho. Pudimos ver cómo en las filas de enemigos se escondían traidores con otros fines que desconocemos, X-Drake. Pudimos ver cómo ya la guerra estaba más cerca que nunca, y lo más importante, el tan ansiado y esperado flashback de Kozuki Oden. Me atrevería a decir que realmente es lo mejor de todo el arco de Wano. No solo a nivel de lo que nos aporta como personaje a la obra, que no es poco, sino todo el contexto de su pasado y lo que da de cara para el futuro. Sin Oden, voy a ser muy claro, no comprenderíamos nada. Ni siquiera Roger habría llegado al Laugh Tale, ni tan siquiera se estaría dando este arco de Wano. La historia de un hombre que quería ser libre en un mundo restrictivo fue lo que puso a este arco en el sitio que le correspondía. Era lo que nos faltaba. Si ya Oda había construido perfectamente la historia del país de Wano, aún nos quedaban flecos que sin este pasado no habríamos comprendido. Podríamos decir que entrar en el pilar que supone Kozuki Oden para Wano es entrar en el punto principal de todo el arco. Kozuki Oden es pasado, presente y futuro. Y probablemente nos trajo el flashback más largo de todos y el más corto que se pudo sentir para todos los fans. La cantidad de hilos, de información y de historia que nos trajeron en estos capítulos fue increíble.
Podríamos decir que para entender One Piece era necesario la vida de este personaje, de Kozuki Oden en la obra. Con el final del flashback solo nos quedaba presente para resolver el futuro. Ya no había más pasado, todo estaba sobre la mesa y solo quedaba cambiar el escenario actual. Sin embargo, Oda nos reservó grandes cosas para este final de Wano que podríamos considerar desde el inicio de Onigashima. La verdad de Kanjuro y cómo se ejecutó su traición me parece la mejor de las formas de iniciar un conflicto. La forma en la que Oda plasmó la desesperación de 20 años de historia en los Vainas Rojas me pareció sublime, y ver cómo un Nakama tuyo te traiciona y ves la cruda realidad frente a tus ojos me parece brillante para iniciar un conflicto. Podríamos decir que la ejecución de estos acontecimientos es lo que dio la mayor arrancada a un escenario así de necesario. El hecho de ver cómo la peor generación daba una clase a los random de los piratas bestia, la presentación de Jinbe y la espera para un gran banquete de bienvenida eran increíbles. Todo estaba servido para darnos una guerra que jamás olvidaremos. Una guerra que no podía empezar mejor, teniendo momentos antes una traición más. Esta vez del que sostenía realmente el terror de Wano a su aliado. El ver tan gráficamente cómo Kaido rebanaba la cabeza de Orochi frente a todos debido a la imposición de su proyecto Nuevo Onigashima con la cooperación de Big Mom fue magistral para mi gusto. La entrada de nuevos personajes como por ejemplo Yamato, que han dado mucho en este arco de Wano y nos dejan en claro que son importantes de cara al futuro y todo lo que pueda suceder con este personaje de ahora en adelante. Oda lo tenía todo para brindarnos un arco que jamás podríamos olvidar. No quiero entrar en demasiados detalles, analizando detalle a detalle cada momento de este arco. Como habéis visto, he resaltado elementos puntuales para no llegar a un vídeo eterno. Algún día quizás lo haga, pero en este caso quería hacer un vídeo más breve, hablando de temas de todo el arco de Wano, y en este apartado de la guerra, pues voy a ser bastante breve. Hay cosas que no me han gustado. Los juegos de Queen y la poca acción de algunos Mugiwaras como por ejemplo Chopper, Brook o Usopp y en parte Nami, me dejaron con un poco de mal sabor de boca. Realmente yo quería ver algo más de todo, creo que todo el mundo esperábamos ver más acción de todos los Mugiwara, ver cómo todos tenían más para brillar, más protagonismo y realmente apenas vimos de algunos nada. Diré que fue la mayor de las pegas que he visto de todo el arco, aunque es comprensible con la cantidad de aliados que teníamos importantes y todos los escenarios posibles que algunos cobraran muchísimo menos protagonismo para darle una credibilidad lógica a algún enfrentamiento. Por ejemplo, un escenario como el de Usopp y Nami contra Ulti Page One era inviable para ellos dos, de no ser por Big Mom cuando hace lo que tiene que hacer. Al igual que todo el transcurso de los focos principales de la guerra, no habría sido posible sin una clara distinción de papeles en la guerra. Pese a la superioridad numérica, eran realmente inferiores para ganar a dichos emperadores. 5 contra 2 no era suficiente, y la mejor forma de hacerlo ver era a través de la estrategia como ya hemos visto. Esto nos valió para ver cómo Kaido estaba a un nivel increíble, demostrando que no tenía rival alguno dentro de todo y que temíamos que un guionazo sirviera para derrotarlo, pero realmente hicieron algo creíble. Todos podían dañar a Kaido gracias a su poder o nivel de Haki. Todos los enemigos que batallaron con él dejaron mella en Kaido que sirvió para cuando Luffy llegara al último round ya estuviera en un punto en el que estaba ya bien desgastado. Entrando en una conclusión final de todo este breve análisis que he hecho saltándome muchas cosas para no entrar en un vídeo de 1 hora tranquilamente que podría hacer hablando de Wano, el power up de Luffy me parece bastante bueno. No solo a nivel estético, que me parece una gozada, sino a nivel de lógica. Creo que está bien construido y no es un power up súper exagerado como muchos han tendido a magnificar. Ahora bien, si tengo una pega con todo esto, y es lo mal explicado que se quedó el misterio de la fruta que finalmente resultó ser la Gomu Gomu no Mi. Os acordaréis de ese capítulo en el que te daban a entender que parecía que no podía ser posible que fuera ella, pero finalmente sí lo fue. No tiene sentido que fuera así, o al menos cómo se dio o cómo se tradujo realmente todo. O sea, no sé de dónde viene esa falta de información, si realmente todo viene de una mala escritura por parte del idioma natal y de ahí se tradujo malamente en todos los idiomas, no lo sé, pero realmente fue algo que me dejó con una sensación de, oye, aquí hay algo que me falta por explicar. Me dio la sensación de que me quedaron flecos por atar ahí y que algo no quedó bien hilado finalmente. Por el resto sí me parece genial. Kaido, un villano a la altura. Big Mom se puso seria cuando ya todo era tarde. Y finalmente vimos como un almirante llegaba a Wano para hacer lo que tenía que hacer
y Shanks lo acobardaba con su propio haki. También vimos como dos personajes que podían ser muy guaras pasaron a por el momento quedarse en tierra y el mundo daba sus primeros compases tras la caída de dos emperadores. Ahora solo nos queda esperar por ver qué nos depara One Piece de ahora en adelante. Lo que sí puedo decir es que la despedida fue bastante buena, dejando a Wano como territorio de los sombreros de paja y un regreso en el futuro más pronto que tarde segurísimo. Pero tantísimos misterios como la verdad de Plutón, la razón real de la Gomu Gomu no Mi y muchos más hacen que este arco gane muchísimos puntos. A mí, si me preguntas si le tuviera que dar una nota a este arco, me atrevería a decirte que le daría un 8,75 sobre 10. Realmente creo que hubo cosas realmente muy positivas, momentos muy buenos y que se construyó un gran arco desde Pan-Hazard que venía desarrollándose. Ahora, sinceramente creo que quizás el cómo Oda lo puso que iba a suceder como algo tan top que incluso por encima de Marineford, o sea, puso unas expectativas tan grandes que todo el mundo ya estaba en su mente diciendo, vale, esto va a ser la hostia, quizás ha hecho que muchos nakamas, y ahí me puedo incluir yo en parte, que quizás haya cosas que digamos, oye, ha quedado ahí un poco que me ha dejado un poco con un mal sabor de boca. Creo que ha sido un arco muy bueno, que ha tenido sus sombras también, todo se ha dicho y comentado en este vídeo, pero que ha cumplido con creces, me atrevería a decir, todo lo que venía a ser y se esperaba de este arco. Ahora mismo, para mí, diría que no es el mejor arco de One Piece por el momento, falta ver cómo cambia en retrospectiva con el paso del tiempo, iba camino a ello, pero creo que haciendo balance por el momento de todo lo sucedido en este arco, con sus más y menos, diría que no es el mejor, pero sí entra en el top 3 de todo One Piece como arcos enteros. Me atrevería a decirlo, y creo que va a ser un arco que en retrospectiva, cuando pase un tiempo en el que ya veamos con más avance de la historia cómo se ven las cosas desde ese punto al presente, creo que va a ser un arco que va a envejecer incluso mejor. Por mi parte, esto es todo lo que yo tenía que decir sobre este vídeo, nakamas. Ha sido un vídeo más breve de lo que me fuera gustado porque realmente me encantaría hacer un vídeo extenso hablando de cada acto de Wano, de cada cosa importante de Wano, porque creo que merece la pena y creo que puede ser, os lo confirmo ya, que voy a traer un compañero para hacer una sección hablando de Wano muy probablemente dentro de no mucho. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así que nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima nakamas, yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.